Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Yo me quito, Señor, de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, discernimiento, Señor, de tu palabra. Habla mi vida y habla, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Rajaya, si alaba. Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 25 y su versículo 1 nos narra una historia muy linda. Una historia que Jesucristo le contaba a todo aquel que quería oír la palabra de Dios. Porque déjame decirte que muchos tienen necesidad de Dios. Y esto es muy cierto. Pero no todos quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces Jesús enseñando les decía, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Qué hermoso es cuando el hombre se casa y sabe que con la mujer que se va a casar se ha guardado para él, se ha cuidado para él en decir, bueno, un día yo me voy a casar como toda joven en hoy en día. Quiere llegar virgen al matrimonio, eso espero. Y dice, yo algún día me quiero casar de blanco y llevar mi honra hasta el matrimonio delante de los ojos de Dios primeramente. Pero Dios nos narra esta historia y dice, que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mira, la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz y no va a haber defecto alguno en tu corazón. La lámpara es la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el cristiano hoy en día ha tomado la palabra de Dios en sus manos y en su corazón, de tal manera que ésta le guía por el camino del diario vivir. Cuando el hombre quiere robar, dice, bueno, la palabra de Dios dice, no robarás. Cuando el hombre quiere mentir, la palabra de Dios le enseña y dice, no mentirás, porque la palabra viene a abrirte los ojos, viene a abrirte el entendimiento, y tú dices, verdaderamente Dios a mí me ama, verdaderamente Dios a mí me quiere y me ha dado vida. Entonces cuando el cristiano empieza a decir, bueno, Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero glorificar tu poderoso nombre. Escucha bien, Él guarda la lámpara en su corazón. Le decía Pablo a Timoteo de esta manera, aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti por la imposición de las manos. La lámpara, la que se ha encendido, aquel anhelo que tú dices, hoy yo quiero ayunar, hoy yo quiero orar, hoy yo quiero vigilar, yo quiero leer la palabra de Dios, porque la lámpara está encendida. Así que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Todo cristiano sabe y entiende que un día Jesucristo va a regresar. Y estamos esperando la venida de Jesucristo porque la lámpara está encendida. Hemos tomado el Evangelio, la palabra de Dios en nuestro corazón en decir, bueno, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero ir a quemar, yo quiero ir a gozarme allá con los ángeles y darle honra y gloria a Dios, porque todos quieren esto. Nadie quiere ir a un lugar de tormentos a sufrir por toda una eternidad. Entonces la lámpara está encendida y estamos esperando la venida de Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? 5 de ellas eran prudentes
y 5 insensatas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. 5 prudentes y 5 insensatas. Hay quienes dicen, bueno, yo ya me cansé, Jesucristo no ha venido, Jesucristo ya se tardó, y empiezan a ver hacia otros lados. Y el pecado les llama la atención y dicen, pero si Jesucristo no ha venido. Y empiezan a sentir una carga muy pesada. Ya el evangelio no les es gozoso. Ya el evangelio no les es feliz. Muchos dicen, es que en el evangelio se va a sufrir. Es que en el evangelio se va a llorar. Y yo no quiero pasar por eso, dicen muchos. Entra la insensatez en su corazón de decir, bueno, yo ya he vivido en el evangelio y Jesucristo no vino. Y Jesucristo ya no vino. Pero tienen la palabra de Dios en su corazón. Tienen la palabra ahí guardadas, porque cuando les viene un problema o la situación se les pone complicada, empiezan a clamar, a invocar el nombre de Dios y dicen, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque el hombre muchas veces, o el ser humano muchas veces, solo cuando tiene un problema, se acuerda de que hay un Dios. Se acuerda de que Dios existe, le dice, Señor, por favor ayúdame. Y Dios tan bueno que es, en su infinita misericordia, empieza a ayudar al ser humano. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatos, porque en esta vida se mira de muchas cosas. El ser humano que verdaderamente ama a Dios, le adora, le glorifica, le exalta, pero hoy se ha dado una mala costumbre en decir, Señor, yo te pido esto y te pido lo otro, y piensan que Dios es como... Dios es el Padre de las bendiciones, esto es muy cierto, pero la gente piensa que ya es obligación de Dios bendecirlo solo porque le está sirviendo. Y esto no es así. Si tú en tus oraciones se te basas solo en pedir y no en adorar a Dios, ponte a pensar esto. ¿Qué camino verdaderamente estás llevando? Porque como las 5 prudentes y las 5 insensatas estaban esperando la venida del esposo, pero no sabían a qué hora iba a llegar. Sabían a dónde iba a llegar, sí, pero no sabían la hora. Conocían el lugar, sí, pero no sabían a qué horas iba a llegar. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, el cristiano de hoy en día tiene la palabra, conoce la palabra, entiende la palabra, escucha la palabra los 365 días del año. O sea, tomaste tu lámpara, tomaste la palabra, pero no tomaste aceite. Escucha, el aceite es como la unción del Espíritu Santo y la sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. O sea, ¿y dónde está el aceite? ¿Dónde está el ser precavido? En decir, bueno, si yo ya he servido a Dios, ya llevo 30 años en el Evangelio. Ay, y se confían en decir esto, se confían. Piensan que su salvación ya la tienen ganada. Y esto no la tienen ganada. Mientras estemos en este cuerpo, escucha bien, el cuerpo es el arma más mortal para el alma, porque dice que la carne y el espíritu contienden todos los días para que no hagáis lo que quiere hacer el espíritu, porque la carne es débil, la carne quiere soltarse y hacer y deshacer, pero el alma no. El alma
solo quiere adorar a Dios, solo quiere glorificar a Dios, solo quiere estar delante de la presencia de Dios. Si tú abres la Biblia y empiezas a leer, lo primero que se llena es tu alma. La carne no, porque la carne lo que le da es sueño. La carne lo que le da es flojera. La carne lo que le da es pereza. Pero dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron sus lámparas como decir: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Tienen un nombre de cristianos, hijos de Dios, pero están muertos. No todo aquel, muchos dicen: nosotros todos somos hijos de Dios, pero esto no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Creación de Dios somos todos. Pero la Biblia dice que todo aquel que le recibió en el corazón y lo confesó, este es hijo de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Escucha bien. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Bueno, es decir, yo he ayunado, yo he orado, yo he vigilado, yo he hecho todo, pero ellas decían: yo no me quiero quedar ahí, yo quiero más. Porque el que ama a Dios quiere más lo espiritual, anhela más lo espiritual, se goza más en lo espiritual y no en lo carnal. No se confía. ¿Por qué? Porque sabe que mientras está en esta carne puede fallar, puede pecar, puede desvanecerse. Dice que ellas tomando, escucha bien, mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían la palabra, pero no se conformaban solo con la palabra, querían el Espíritu de Dios, querían el Espíritu Santo, porque hoy en día no todos tienen el Espíritu de Dios, no todos tienen el Espíritu de Dios. Es rara y contada la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Muchos llegaban antes a las iglesias por la llenura, por estar en la presencia de Dios. Pero hoy pareciera que en las iglesias ha entrado un conformismo en decir: se va a sentar, va a cantar, va a adorar. Y ahí se quedó. Saliendo de la iglesia, el gozo se le apagó. Se le apagó. Y dice: bueno, ¿yo qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Para qué vengo yo a adorar a Dios? Y ya no adoran a Dios. Hay gente que ya va a la iglesia porque, ¿cómo te dijera yo? Lo hacen porque lo hacen solo por hacerlo. Ya no es un compromiso con Dios, sino por el qué dirá la gente. ¿Qué dirá la gente? Que esa persona se está alejando de los caminos de Dios. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, se llenaron del Espíritu de Dios y no abandonaron la instrucción que Jesucristo les había dado. No la abandonaron. Porque hay quienes estaban llenos del Espíritu de Dios, pero abandonaron su lámpara, se les apagó y no se dieron cuenta. ¿Qué pasa si tú vas por un camino y llevas tu linterna y se te apaga la luz y no te das cuenta y sigues caminando? Te vas a tropezar, te va a doler. Ciertamente te va a doler porque te vas a caer. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oh, escucha, esto es tremendo. Esto es poderoso lo que Dios nos está enseñando aquí. La Biblia dice que muchos han empezado por el Espíritu, muchos han empezado en el Espíritu
cantando, danzando, glorificando, hablando nuevas lenguas, sanando, ministrando, glorificando la potencia de Dios. Como dicen muchos, el power de Dios, la potencia de Dios, el poder de Dios. Pero dice que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Ya muchos cristianos hoy en día que empezaron bien están durmiendo. Se les ha apagado el gozo, se les ha apagado el deseo de adorar, el deseo de cantar, el deseo de glorificar, el deseo de exaltar a Dios. Se han conformado en decir ya no más, ya no más. Y qué tremendo es esto, hermano, cuando tú entras en un conformismo y dices ya no más. Porque ¿quién te va a mover de tu terquedad? ¿Quién te va a mover de tu torpeza? Nadie. Es que Dios dice, deja al necio en su camino. Déjalo en su camino. Porque al final, escucha bien, al final, el necio recibirá el daño. Y será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor. Escucha bien, a la medianoche. Cuando el sueño está más rico, lo más delicioso del sueño, pasando de la medianoche, 1 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana, es lo más delicioso del sueño. Pero sí que habían cabeceado las que estaban con el aceite y la lámpara, las que supuestamente tenían también el aceite, también cabecearon. ¿Y cómo no iban a cabecear aquellas que estaban peor? Esto es tremendo. Escucha bien. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Uy, hermano, escucha bien. ¿Cuánto no se ha predicado de Jesucristo hoy en día, diario a diario? En la tele, en la radio, en las calles, en los mercados, en los hospitales. Se oye el clamor y dice, aquí viene el esposo, aquí viene Jesucristo. La venida de Jesucristo ya está muy cerca. Pero ¿qué pasa? Dicen que salid a recibirle. Es un llamado de Jesucristo. Dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, el mensaje ya está. Pero para aquel que quiere oír, para aquel que quiere entender. Y dice el Espíritu Santo de Dios a las iglesias, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Que oiga qué? Lo que el Espíritu Santo de Dios dice a las iglesias. O sea, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. ¿Y qué vamos a oír? El llamado de Jesucristo. La iglesia que no es del que quiere, ni del que corra, sino de quien Dios tenga misericordia. O sea, tú puedes hacer y deshacer y rebanarte todo lo que quieras en decir. Yo estudié teología, el esquema y un montón de cosas que solo te ayudan en el entendimiento, pero en el espiritual no te ayudan en nada. Escucha bien. Salid a recibirle. Pero cuando ella dice que oyeron, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. O sea, ¿cómo está tu vida delante de Dios hoy? Porque ellas ya habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Como te decía, lo que empezó en el espíritu y iba terminando en la carne. Porque yo te voy a dar un consejo. Si tú lo quieres tomar, tómalo, si no, deséchalo. Que muchas veces el que se cree sabio es el que no sabe nada. Y el que dice, yo me sé la palabra de Dios, este es más tonto todavía. Porque no sabe nada, no sabe ni dónde está parado. Dice que el viento sopla y oímos que sopla, pero no sabemos ni a dónde va, ni de dónde viene. Así es el espiritual. No sabe ni a dónde va, ni de dónde viene. O sea, no sabes en qué momento Dios te dice, ve aquí, ve allá, porque es espiritual. Y el espiritual oye la voz de Dios.
Pero el que no es espiritual no oye nada, no entiende nada, no sabe nada y no comprende nada. Esto es tremendo. Esto es muy tremendo. Escucha bien, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y qué ven aquí lo más tremendo? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué pasa hoy en día? Mucha gente anda buscando oración de aquí y de allá, y Dios no les habla. ¿Por qué? Porque en Proverbios dice: todo el día extendí mi mano y no hubo quien la tomase. Y cuando viene la ira de Dios, hermanos, escucha bien, hay un lamento, hay un dolor, y esto es muy tremendo. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros, no es al revés. Muchos quieren vivir hoy en día un evangelio moderno, pensando que si la mujer usa pantalón y se pinta y se pone uñas postizas, ¿para qué te pones uñas postizas si Dios ya te dio las tuyas? Hay gente que es tan loca y tan tremenda en su locura. Se quitan las cejas y se pintan unas. Esto es tremendo. Se están quitando las que tienen para ponerse pintura. Imagínate qué tremendo es esto. Hasta dónde ha llegado la locura del ser humano. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¡Ja! Imagínate que cuando alguien te mira que estás encendido en el fuego de Dios, quiere lo que tú tienes. O sea, no se quiere esforzar, sino que solo quiere lo que tú tienes, pero sin esforzarse. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que los venden y comprad para vosotras mismas. O sea que ya era demasiado tarde. Mira, en los días de Noé, Dios le habló a Noé: construye una arca. Noé fue obediente y la construyó. 120 años Moisés predicó acerca de lo mismo. Pero la terquedad del ser humano era grande, era tremenda, era devastadora. Y no quiso entender durante 120 años. Cuando ya fue el diluvio, escucha bien, las puertas se cerraron. ¿Y a dónde iban a comprar? ¿A dónde iban a buscar? ¿A dónde iban a oír? Dice la Biblia que tendrán comezón de oídos por oír la palabra de Dios, por entender la palabra de Dios, pero ya no habrá quien les predique. Hoy en día te predican de prosperidad, te predican de bendición, gente floja que no quiere vivir el evangelio y predicar la venida de Cristo. Gente floja, te enseñan y dicen: pacte con Dios. El hombre, escucha bien, en toda la Biblia no te enseña que el hombre puede pactar con Dios. Esto es mentira. Dios sí puede pactar con el hombre, porque el hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre comete errores y falla. Y es mentiroso, el ser humano es mentiroso. El hombre y la mujer son mentirosos, pero Dios no miente. No creas tú en esa gente falsa. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¡Qué tremendo! ¿Piensas tú que le vas a decir a Jesucristo: es que yo te amo? Tú sabes que yo te amo, ¿no? Dios sabe que no le amas. La ambición del dinero es la que te hace moverte. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Qué tremendo! Mucha gente hoy se congrega en las iglesias y llega la hora que se le venga en gana. Hace lo que se le venga en gana.
Si tú les preguntas, ¿vas para el cielo? Te dicen, sí, voy para el cielo. ¿Y con qué certeza te lo dicen? Eso es lo más tremendo. Pero sus frutos son malos. Dice que mientras ellas iban, o sea, como quien dice, mientras que estaban ayunando, orando, vigilando, madrugando, leyendo la palabra de Dios, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no lo hicieron antes? Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Y se aparta. Mas el necio es quebrantado. Es que no es lo mismo ver el peligro. Escucha bien, no es lo mismo verlo que ver que venga a ti. ¿Me explico? No es lo mismo, solo que tú lo veas pasar y que veas que venga a ti. Esto es lo más tremendo. Lo puedes ver pasar, el peligro, pero que el peligro venga a ti, esto es muy duro. Pero mira cómo viene la insensatez del ser humano y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos, le decían. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo que Dios te diga, no te conozco. ¿Quién eres? Porque el clamor de ellos seguían clamando después de que había venido. Mas él todavía en su infinita misericordia les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y todavía les aconseja y les dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién lo va a saber? Nadie. Mira, hoy en día se ha levantado una pandemia que Dios ha permitido al ser humano. Pero tú miras Canal 21, Canal 27, todos aquellos que se dicen ser apóstoles, mentirosos, hijos de Satanás, y los profetas que dicen que hay ahí. ¿Por qué no se levantan hoy en día y están ahí escondidos? La Biblia dice que Dios le revela a sus profetas lo que ha de hacer. ¿Por qué no supieron lo que iba a acontecer antes de que aconteciera? No lo supieron. Te hablan de prosperidad, te hablan de bendición, te hablan de pactos, te hablan cuánta mentira, pero no te hablan de la venida de Jesucristo. No lo hacen, no lo hacen. ¿Y dónde están? Escondidos. ¿Esperando qué? Engañar a la gente. Que el Señor bendiga tu vida.